demostrativa. Vamos a iniciar con la primera práctica demostrativa de nuestro curso de barbería. Este es el primero que vamos, o sea, este es el primer corte que vamos a hacer, ¿cierto? Ese es el primer corte que vamos a iniciar. Entonces iniciamos colocando la capa como siempre y vamos aquí con el cuellero. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado al inicio estos cuelleritos? Entonces este tiene estos dos pegatinas. O sea, lo colocamos, lo pegamos y ya aquí cerramos una encima de otra. Y aquí no cierra bien. Hasta que se ponga morado. Hasta que se ponga morado. Y bajamos. Y aquí él nos queda totalmente cerrado. Ya ahí no entran cabellos, ya ahí no entra nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, compañeros? Vamos a iniciar y vamos a buscar la forma de procesar el corte de la mejor manera. Aquí ya nosotros nos vamos en cuanto a lo que yo ya les había explicado en las primeras clases. ¿Qué es? Obviamente acomodar el cabello naturalmente hacia donde es la caída del cabello o buscando de cierto modo cuál es el proceso que nosotros queremos crear. En este caso vamos a crear un corte en degradé, ¿sí? Un corte en degradé del cero. Vamos a trabajarlo. Entonces yo voy a recoger la parte interior, o sea, la parte de arriba la voy a empezar a peinar porque la vamos a recoger. ¿Por qué razón? Para poder trabajar con tranquilidad estos sectores, o sea, los sectores de los laterales. ¿Qué pasa? Aquí voy a humedecer un poquitico. Lo acomodo. Y aquí en esta parte que es donde como de cierto modo como que está el crecimiento, acá hago la primera partición, ¿sí? O sea, la primera separación. Aquí. Y acá, en este sector, igual vamos a recoger desde abajo. ¿Para qué? Para hacer otra separación acá en este sector. Pero como acá el cabello si va hacia otro lugar, entonces acá sí o sí lo tenemos que sostener. ¿Con qué? Con estos pinceles. Aquí lo sostenemos y aprovechamos a colocar estos igual. Aquí en este sector igual recogemos y colocamos estos pedazos. Ven que ya aquí despejamos los laterales, los que vamos a trabajar, ¿cierto? El día siempre se da el cambio largo arriba, ¿cierto? Sí. Claro. Bueno, entre sacos será. Ok. Ya enseguida miramos a ver cómo vamos a trabajar en la parte de arriba, ¿sí? Entonces aquí, igual voy a aprovechar. Igual ustedes bien atentos también, muchachos, porque aquí se inicia el proceso igual. Yo aquí voy a aprovechar para darle una sentadita leve a la máquina. Aquí con su productico.
¿Y que eso cada cuántos cortes lo hace? ¿Cómo? Eso de asistar y colocarle la... Pues yo esto lo hago más o menos a la sentada en sí, para tampoco llegar al exceso de que la máquina me quede tan acertada. Yo lo hago unos 5 o 6 cortes. Igual hay gente que lo hace cada corte, pero igual se exagera mucho la máquina en aceite. Y el culker sí cada 4 o 5. Aquí voy a iniciar limpiando. ¿Sí? Voy a iniciar limpiando, entonces voy a iniciar con la guía 1,5 y lo voy a utilizar como número 2. ¿Con qué? Con la palanca del mecanismo abierta. De esta forma, número 2. Como te había explicado la vez pasada. Sí, entiendo. Vamos con número 2. Voy a trabajar primero una parte y luego la otra, ¿sí? Vamos aquí. Voy a iniciar con el movimiento, llegando solamente, yo no lo puedo subir hasta arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar una zona de empalme, donde se muestra obviamente el proceso del corte de la parte con más densidad a la parte de menos densidad. ¿Qué pasa? Aquí yo también estoy haciendo algo, y es que yo el corte lo tengo que dejar con caída, ¿sí? ¿Para qué? También para evitar tener que cortar estos cabellos de acá, sino que el corte, o sea, no es en punta, no es en V, no es, sino que tiene una caída natural. Un poquitico bajo la cabeza, ¿no? ¿Sí notan aquí la diferencia? Igual voy a hacer el mismo proceso en este lado. ¿De qué? De limpiar. Limpio bien el proceso un poco hacia abajo. Y aquí nos quedó totalmente limpio el proceso, ¿cierto? Y aquí este es el número 2. Ya ahora lo que voy a hacer yo es que vamos a empezar a pasar una línea con el número 0, ¿sí? Donde vamos a hacer una partición, donde vamos a empezar a partir el corte para empezar a degradar, a hacer una partición de qué, del área media a el área exterior, ¿sí? Entonces voy a iniciar. Hola. Marco acá. Igual también con la misma caída del cabello, ¿cierto? Miren que no se ve irregular la línea, sino que se ve una línea que está bien trazada, ¿sí o qué? ¿Puedo verlo al espejo? Sí, sí, sí. Dame un segundito. Un poquitico hacia abajo la cabeza. Eso es. Aquí igual vamos a empalmarlo de esta forma y vamos al otro lado. ¿Sí? Recuerden, esta línea la creamos nosotros desde la parte baja de la ceja, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo proceso a este lado. Igual. Pero muchachos, yo hago algo acá. Entonces acá sigo igual.
Entonces, si nosotros nos fijamos acá, vamos a meter un poquitico. Elías, alcanzas a ver la línea, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se alcanza a ver la línea? Sí. Sí, veo que sí. Entonces acá, muchachos, yo limpio bien. ¿Y qué pasa? Yo aquí me fijo frente a frente y miro que la línea me haya quedado bien trazada. ¿Cómo bien trazada? Que me haya quedado igual, a la misma altura en ambas partes, ¿sí? Obviamente no me puede quedar así, ni así, sino que quede a ambas partes iguales. ¿Cuál es la base? En este caso, ¿cuál es la base? La parte más baja de la ceja, desde ahí saco yo una línea curva, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo la ceja aquí y desde aquí saco la parte, al igual que al otro lado, ¿cierto? Para que no haya pierde, para que no haya como decir como perderse, la parte baja de la ceja y paso la línea. La parte más baja de la ceja paso la línea. Y la línea siempre viene con una curvatura, ¿para qué? Para empalmar en este sector, ¿sí? Que nos quede ahí bajitico. Ahora yo voy a pasar aquí, va a llegar a empezar ya degradado, ¿sí? Voy a empezar a degradar. Voy a iniciar entonces, si yo aquí marqué con el número 0, si yo aquí marqué con el número 0, ¿qué voy a hacer? 0,5. A seguir, a empezar a ir avanzando hacia arriba. 0,5. ¿Junto un dedo? Sí, un dedo, acá, un dedo. Hay que tener en cuenta algo, de que cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, un dedo, es un dedo así abierto, ¿cierto? Y cuando es medio dedo es de esta forma, ¿sí? Miren que aquí el proceso medio dedo es más corto, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros quizás vayamos a trabajar la definición de medio dedo cuando trabajemos en cortes comprimidos. Pero en este caso, como aquí estamos dando corte para crear un buen gris, entonces lo vamos a trabajar a un dedo. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Ahí está el proceso del 0,5. ¿Qué pasa? Si ustedes notan acá, muchachos, estas escalas son las que siempre nos van a quedar, este tipo de líneas. ¿Cómo vamos a borrar nosotros estas líneas? Miren que acá, cuando yo estoy pasando el 0,5, yo lo estoy haciendo ¿con qué? Con el movimiento excéntrico o cuchareo, ¿sí? ¿Cuál es el otro movimiento que yo les dije a ustedes que nos servía para borrar las líneas? El zigzagueo. El zigzagueo. Y teniendo en cuenta de que aquí en esta parte, lo que yo les decía a ustedes, lo que te comentaba Elías el día que nos quedamos, todo número ascendente se borra con todo número descendente. O sea, si yo pasé aquí, si aquí tengo el 0, en este caso el 0, y aquí tengo el 0,5, ¿cómo voy a borrar esta línea? Hay que subir la pata de la máquina. Cero. Con el Cero. 0. Eso es, y subiendo la pata de la máquina, ¿sí? Entonces yo tengo el 0, un puntico. ¿Y se puede como dejar término medio en la máquina? Porque... Sí, ya les voy a explicar eso. Compañero, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, mi rey. Acabamos de iniciar apenas, no se ha perdido mucho. Yo acá tengo 0,05, voy a empezar a borrar la línea, ¿con qué? Con el zigzagueo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el zigzagueo yo? Lo voy a trabajar en este caso de aquí hacia atrás. Igual se puede trabajar en esta forma, pero lo ideal es que nosotros nos acomodemos con una forma más fácil de trabajar. Si yo lo trabajo así, me va a dificultar un poco más, mientras que si yo lo hago hacia el lado de allá. Entonces, ¿qué hago yo?
agarro y empiezo a trabajar el zigzag. Miren que acá solamente estoy utilizando el número 0, ¿sí? Y miren que en esta parte el número de la línea se desaparece. Vamos a hacerlo un poco más hasta acá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá voy a ir repasando igual con 0,5 hasta donde ya lo pasé. ¿Para qué? Para que todos estos oscuritos se nos vayan, ¿sí? Ahora aquí es donde yo voy a empezar a trabajar con lo que decía el compañero Edgar, que si yo empiezo a trabajar en el mecanismo al medio de la máquina, al medio, o quizás en otras partes, todas estas lineecitas o todas estas partes que quizás son imperceptibles, se van a borrar. Por ejemplo, acá mire que aquí no está el 0. Mire, aquí tiene más o menos 1 o 2 pines arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar igual con el mismo zigzagueo, pero ya un poco más arriba, en este sector. ¿Sí? Miren que ahí ya no hay línea, a comparación de esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso. 0, un puntico, y voy a empezar a trabajar con el zigzag. ¿Cómo? ¿La palanca está a la mitad? No, al 0. Ah, vale. Ya. Aquí al 0. Ah, vale. Al 0 yo lo subí al 0, un solo puntico nada más. Vale. ¿Sí? Entonces mire que por ejemplo acá yo sigo haciendo mi zigzagueo. Y mire que con mi zigzagueo se nos va. Un poquitico hacia abajo, Elías. Eso es. Vamos a hacerlo igual aquí en este sector. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer aquí igual este movimiento, que es el movimiento excéntrico, ¿sí? Yo igual lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? Que como nosotros apenas recién de cierto modo estamos iniciando, yo no puedo tirar a hacer de una el excéntrico. ¿Por qué? Porque me puede subir mucho el corte. Lo ideal es que nosotros respetemos las marcaciones de las líneas y que obviamente el corte nos empiece a dar una prominencia o una línea ascendente que empiece a dar en este caso el color gris. Miren que aquí yo subí un poquito más la palanca, ¿cierto? Subí un poquito más la palanca para ir quitando uno que otro oscuro. Aquí no se notan líneas, ¿sí o qué? Pero si yo bajo aquí un poco más, me voy a dar cuenta que aquí me queda una lineecita pequeñita que yo puedo ir bajando. ¿Qué pasa? Aquí lo ideal es obviamente ir alternando. Un poquito hacia abajo. Aquí está, aquí sigue la guía, la línea. Repaso 0,5. Un poco abajo, 2 punticos. Y ahí sí, ¿cierto? Miren que acá el proceso de la línea se nos fue. Ya ahí no hay línea, ¿sí? Y ahí se ve un buen proceso. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora voy a aclarar mucho más el corte, mucho más. ¿Cómo lo voy a hacer? Antes de seguir, voy a hacer lo que yo les decía a ustedes. ¿Qué era? Recuerden que de acá, de aquí esta parte acá, nosotros debemos llegar a 4 veces 0. ¿Y que con Sí. la cima esta vuelta?
sea con la trimmer o yo tengo una técnica que es una técnica muy buena, que es con esta misma máquina yo la trabajo al número 0 y la trabajo de esta forma, al revés. Y creo una línea hacia abajo. En este caso, esto me va a ayudar a mí para qué. Para cuando yo pase la navaja o pase la trimmer o pase la shaver, que no me quede líneas, ¿cierto? Miren que aquí se aclaró mucho más el corte, Sí. ¿cierto? Aquí se aclaró mucho más el corte. ¿Y qué pasó? Y aquí yo ya empiezo a ver una prominencia, una progresión de blanco, en este caso de blanco, a un color más gris, ¿sí? Voy a seguir avanzando. Aquí voy a seguir avanzando. Voy con la guía número 1, ¿cierto? Porque aquí se pasó ya 0, 0, 5, ya que esta línea que me queda aquí es con el número 1. Voy a pasar el número 1, ¿sí? Igual, el mismo espacio. Él lo está pasando palanca cerrada un No, poquito más. uno normal. Uno con palanca cerrada. Ah, entre la 1 y medio y la 1 está pasando, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? Sí, o sea, estoy pasando acá, como estoy ascendiendo, estoy pasando 0,5, ya pasé 0,5, borramos la línea, ahora estamos pasando el 1 y ya acá nos queda una lineecita, que mírenla acá, que la vamos a borrar con el 0,5. Sí, ¿por qué? Porque todo número ascendente se borra con todo número descendente. Miren que si ustedes notan aquí, compañeros, hay algo y les voy a explicar qué es eso. ¿Qué pasa? A medida que nosotros vamos perfeccionando la forma de trabajar, las líneas se van a ir borrando más fácil, ¿sí? O van a haber sectores que donde ustedes con el movimiento bien sacadito no le van a quedar líneas. O por ejemplo en este caso, aquí la línea es un poco menos imperceptible, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no podemos dejar eso así, ¿sí? Igual hay que repasar. En este caso miren que aquí se nota la línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El número 0,5. Puedo trabajar 0,5 de esta forma o puedo trabajar 0,5 de esta forma, ¿sí? Entonces en este caso voy a trabajar 0,5 de esta forma, igual con el 0,5 de la máquina, igual zigzagueado. Ahí está repasando la 0,5, ¿no? Estoy borrando la línea. Sí, estoy borrando la línea. Con palanca cerrada. Sí, con palanca cerrada. Esta es la guía 0,5. Vale. Pero la palanca está cerradita, o sea que es 0,5 solo. Ahí sí. Repaso igual este 0,5. Ahí sí. Mira que aquí yo no estoy moviendo la máquina, ni la palanca, ni nada. Simplemente trabajo 0,05, 0,05, ¿sí? Ahora voy a esto. Voy a empezar aquí a mirar la forma de trabajar o empezar a empalmar este sector. ¿Qué pasa? Como el compañero no se hace un corte tan alto, vamos a marcar este sector.
Aquí vamos a darle una marcación pequeña, leve, al proceso de la patilla. Eso es una pequeña curvatura que ya ahora luego vamos a repasarla bien con la navaja y vamos a trabajarla bien. ¿Qué pasa, mis muchachos? Pasamos 0, 0, 5, 1. ¿Qué número sigue? 1,5 o 1,5. Pero ¿qué pasa? Miren que acá yo tengo una línea muy prominente, ¿sí? Que fue hasta donde yo subí el número 2. Como el corte no es tan alto, como el corte, o sea, no es tan arriba, y nosotros queremos dejar un sector aquí con buena cantidad de cabello para que el cabello pueda acoplarse, entonces ¿qué voy a hacer aquí yo? Voy a trabajar este sector con la peineta. Aquí va la técnica de la peineta. Aquí yo tengo mi peineta, una peineta que yo ya les había mostrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren acá, esta peineta es un poquitico como más elástica, ¿sí? Como más flexible, sí. Aquí tengo. Voy a colocar la peineta de esta forma. ¿Cómo de esta forma? Miren. Para nosotros poder trabajar bien, esta es la base. Esta es la base. Siempre debemos tener la base bien fundamentada en el cráneo, ¿sí? Agarramos, fundamentamos la base y tenemos que tener en cuenta que los dientes de la peineta deben ir sobre el crecimiento, pero de la parte que queda en el cabello, no de este, sino de este. Si yo hago esto, voy a trasquilar, ¿sí? Si yo hago esto, voy a trasquilar. ¿Por qué? Porque estoy llevando hasta el tope máximo el cabello y porque los dientes de la peineta están sobre, o sea, más arriba del crecimiento natural. ¿Qué pasa? Yo tengo que llevar el crecimiento a una parte normal. Por ejemplo, en este caso acá, y paso la peineta. Acá, y paso la peineta. Miren que yo aquí estoy respetando, en este caso, la elevación de la peineta. Mírenlo acá. Y todo este exceso se va. En este caso todo este exceso se va, ¿sí? Y voy repasando, voy repasando, voy repasando hasta el momento en el que yo vea que miren que acá se está acoplando mucho más el corte, ¿cierto? Aquí igual se queda viendo líneas, esas líneas yo las puedo sacar con la misma peineta. Aquí otra técnica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí me falta igual porque aquí no lo he pasado. Si es la cantidad de cabello que se tiene que ir. Y mire que él va quedando acoplado. ¿Qué pasa? Aquí les voy a dar otra técnica que igual también sirve. La peineta no necesariamente tiene que ser estática. Desde que nosotros aprendamos a manejar las dos bases, que son la base de firmeza de la peineta y la base del crecimiento, nosotros podemos utilizar la peineta como nosotros queramos, ¿sí? En la posición que nosotros queramos. Y obviamente van a llegar puntos donde se van a facilitar más el trabajo, trabajando la peineta, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Miren que aquí yo tengo la base. La base está sujeta. No se está llevando hasta el tope. Y se está respetando el crecimiento natural. Repaso. Aquí en este caso, repaso. Aquí igual. Mirenlo acá, la base. Los dientes de la peineta, repaso. Aquí igual. Repaso. Y todas estas líneas se me van a ir. Todos estos procesos se me van a ir yendo. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando los excesos que me quedan en el cabello. ¿Vale? Así estás viendo todo.
Me gustaría verme la parte de atrás con algún espejo o algo así. Sí, ya le voy a mostrar. Un poquito aquí. Ah, Estamos dando el avance, ¿sí? la parte así como con la peineta media ladeada, así. Sí. No la logré ver muy bien. Ya se la vamos a mostrar igual. Ahí queda en el video todo completo para que usted vea cómo se posiciona bien. Vale. ¿Sí? Vale. ¿Sí es que se está viendo la progresión? Sí, eso sí. Se está viendo la progresión. ¿Qué pasa? Aquí vamos a repasar igual. Un poquitico así. Y hacemos lo mismo. Quitamos excesos. Y siempre respetando las dos posiciones de la peineta, ¿sí? Miren acá. Miren que aquí nos va acoplando mucho más. ¿Sí? Aquí Sí, una línea. me queda una línea. Yo tengo dos opciones. Esa línea la puedo sacar o con una guía o la puedo sacar con la misma peineta. Pero en este caso vamos a hacerlo con una guía. ¿Qué guía pasaría yo ahí? 1,5. ¿Perdón? Vamos a pasar el número 2. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a subirlo hasta el tope, pero obviamente para no llevar riesgo. ¿Sí? Vamos a pasar el número 2. 1,5 más la palanca de la máquina número 2 y le va a dar el movimiento respectivo. Ahí sí, ¿cierto? Miren que acá me sigue quedando una línea en este sector, pero muy leve, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a bajar hasta el 1,5. En este caso simplemente la única que trabaja es la guía porque la palanca está abajo. Con el zigzag, ¿cierto? Sí, sí, con el zigzag. Miren que aquí ya se empieza a ver de que no se nota tanto ya la línea, ¿sí? Pero ¿qué haría yo? Le repasaría el otro 1,5, en este caso este, un poco más, pero con el zigzagueo, ¿sí? Para sacar un poco más de ese sector, la oscuridad. Ahí sí. ¿Qué tal se ve la progresión ahí? ¿Se ve bien, sí o qué? Sí. Mostrémosle a Elías. Sí. Bien difuminado. Bien difuminado. Sí. Pero ¿qué pasa? Que visualmente acá aún nos falta una parte más. ¿Qué es? La del acero. La parte de la navaja, ¿sí? Ya ahora que nosotros pasemos la parte de la navaja, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar mucho más diferente el corte. Entonces vamos a trabajarlo, ¿sí? Aquí recuerdan que pasamos el número 0 normal, ¿sí? Luego pasamos la máquina hacia abajo para crear doble 0, ¿sí? Para crear una línea de doble 0. Ahora
vamos a pasar triple cero, que es que la navaja. Eso de mariposa, ¿cierto? No, esta es diferente. ¿Sí? Esta tiene otro procedimiento. ¿Cómo se llama esa? Esta navaja es una imitación de una navaja que se llama... Irving, algo así. Pero esto es una imitación, sí, pero me ha salido extremadamente bueno. Desde aquí tengo la navaja, ¿sí? Tengo la navaja. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar a lubricar la parte con la que yo trabajé, ¿sí? En este caso, aplico la lubricación. ¿En todos los cortes tiene que ser lo mismo o si o es como dependiendo del cliente? No, en todos los cortes lo ideal es que se haga, pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, yo lo estoy haciendo aquí en este sector así, para que nosotros aprendamos, por ejemplo, la práctica pasada ya se va a ver reflejada en este sector, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros de aquí tenemos que salir de cierto modo dominando esta navaja. Yo les podría decir a ustedes, no, pasemos la patillera y luego la chamber y ya, ¿sí? Pero lo ideal no es eso. ¿Por qué? Porque esto también es esencial dentro de la barbería. Entonces, esa es la idea. Aquí posicionamos bien la cabeza del cliente y voy a pasar a remarcar. ¿Se acuerdan que había remarcado con la máquina este sector? Que es el sector de la patilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a remarcarlo igual. La técnica es ¿cuál? La técnica es ¿cuál? Acá nosotros tenemos el cráneo de la persona o o el cuero cabelludo. Nosotros con este dedo lo estiramos un poco, ¿sí? Lo estiramos un poco. Miren que aquí yo estiro un poquitico, paso la navaja y miren que aquí no hay necesidad de hacer tanta presión. Limpio, estiro y repaso, estiro y repaso. Y miren que aquí no hay necesidad de hacer presión a la navaja. No hay necesidad. Elías, ¿usted siente que le está pasando duro la navaja? No se siente, ¿cierto? Entonces estiro y paso. Y miren que acá estamos nosotros. Miren que yo ni siquiera le hago presión a la navaja. No le hago nada de presión. ¿Sí? Aquí voy a ir dándole vuelta un poco hacia abajo. Bajo. Yo creo que ahí donde el compañero está, él no debe sentir el paso de la navaja. No. ¿Por qué? Porque no se le está haciendo presión a la navaja. Miren aquí. ¿Sí? Si ven que el cambio, el corte nos cambia al toque. Aquí igual. ¿Cuál es el resultado? Limpiamos bien. ¿Cuál es el resultado aquí, compañeros? Que nosotros de aquí tenemos un corte, donde aquí tranquilamente el corte nos pasa excelentemente bien, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer yo? Le vamos a aplicar un poco de talco, ya les voy a decir para qué. Un segundito pequeño. Aquí yo lo que voy a hacer es, esto es una técnica que es algo simple y sencillo.
Como yo lubriqué el corte, ¿qué pasa? Yo tengo que absorber la humedad y lo voy a hacer con un poco de talco. ¿Para qué voy a absorber la humedad o para qué quiero yo absorber la humedad? Para luego poder pasar la shaver, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico un poco de talco, limpio bien. Y aquí esto absorbe la humedad. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así tal cual como lo iba a hacer, sin talco y sin nada, la shaver se me va a pegar, ¿sí? Se me va a pegar el proceso de la shaver y no es la idea. Entonces, en este caso voy a empezar a pasar la shaver. Eso se supone que no lo he dado medio, ¿cierto? ¿Ah? Se supone que no lo he dado medio. Sí. Acá repaso bien la shaver en estos sectores. Y aquí es donde nosotros empezamos a llegar al proceso del 4S0. ¿Sí? Me voy a mirar, me voy a fijar. Por aquí me noto una lineecita pequeñita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajarlo con la máquina de esta forma. Porque a veces quedan cositas muy mínimas. Pero son cositas que pueden cambiar nuestro corte. ¿Sí? Un poquito hacia abajo el día. Aquí yo noto una cosita aquí pequeñita. Con una marcacióncita muy leve. Y ya si ustedes se notan aquí, muchachos, ya aquí esta parte ya se empieza a trabajar desde el lado de allá, ¿sí? Pues estoy repasando, voy a repasar a sacar cositas muy mínimas que quizás de pronto hayan quedado por ahí y ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros aquí creamos nuestra progresión. ¿Cómo progresión? Blanco, gris y negro. Blanco, gris, negro. Donde ustedes tocan acá, y aquí, si quieren toquenlo acá, compañeros. El paso de la shader, aquí esto lo baja como poto de guagua. Miren que aquí no hay nada de cabello, nada. Suavecito. Sí, Háganle ya esto que sea ahí. ¿Qué me pasó? Eso se lo toca hacia abajo, nada, no siente nada. Hacia arriba quizás de pronto un poco, pero hacia abajo no. Y ahí. Se creó un color blanco, un color gris en toda esta progresión y un color negro. ¿Sí? Ahora vamos al otro lado. Aquí sí lo va a voltear. Ya, bueno. De pronto no va a poder ver mucho, pero algo importante. Nosotros acá, a medida que vamos trabajando, nosotros es bueno irnos fijando en el espejo. El espejo es el mejor amigo de nosotros. Porque yo puedo ir ahí trabajando, tranquilo, y lo volteo al espejo y veo un poco de rayas. O un poco de inconsistencias. Entonces lo ideal es que nosotros vayamos mirando. Por ejemplo, a mí me parece que ahí el proceso quedó bien. O sea, no se ve con línea, no se ve excesivo. ¿Sí? Ahora vamos a este lado. Igual, ya se había marcado la línea del 0. Vamos a 0,5. Vamos
pasamos a 0,5, miren que estoy utilizando ¿qué? El movimiento excéntrico. Cojo Elías, eso es. Pero siempre se dejaba así, ¿no? Aquí atrás siempre viene con un poquitico de caída. No, pero marcando de aquí, porque hay como un dedo y aquí es como un poco más de un dedo. Sí, por la caída. Mm. Sí, por la caída siempre viene como un poquitico más ampliamente la parte de atrás. Porque si usted se tirara así con esta misma progresión, Pero ya todo muy junto. aquí le quedaría demasiado comprimido. Y lo ideal no es eso, lo ideal es que el corte quede parejo completo en todas partes. Entonces ya aquí pasé mi 0,5, ¿cierto? Tengo el proceso de la 0,5, ahora voy a pasar el número 0. Igual 0, un puntico. Un poquito más abajo. Sí, pero, o sea, yo es más que todo como para que no muerda. Porque, ¿qué pasa? Porque esta máquina tiene algo, esta máquina está excesivamente envenenada, o sea, tiene las cuchillas muy abajo. Por ejemplo, si yo la bajo al tope, va a empezar a morder la guía. Pero si yo hago esto, ajá. O sea, es el mismo 0. Yo lo que le hago es un cosito pequeñito. Ni siquiera baja un tope. Porque La cuchilla está muy baja. ¿Para qué? Para poder crear todo este proceso aquí. Porque si yo la tuviera al original que viene es así, no me daría para bajar al 0 bien. Y los cortes me quedarían como... Si yo digo que es al 0, me quedarían al 0,5. Porque eso era lo que yo le estaba explicando ahorita. Que para que nosotros tuviéramos el proceso bien elegante, poner a punto las máquinas, o sea, calibrarlas bien. Aquí nos fuimos. Voy con el zigzagueo. ¿Qué pasa? Si por ejemplo yo en este caso quisiese subir un poco más la palanca, miren que igual aquí la línea de juego, ¿sí? Repaso 0,5, repaso 0,5, sigo aquí con la guía, con la línea. Un poquito más abajo, compañero. Sí, 0,5. Repaso aquí, ya aquí empiezo a trabajar con las guías intermedias o con las guías, mire que aquí ya tengo la guía un poquitico más abajo. ¿Para qué? Para perfeccionar bien el proceso. El Nico, ¿cómo hago mi hierro? Oye, aquí nos da un puntico. Pero ¿qué pasa? Ese puntico está muy alto para yo pasar el 0 y está muy bajo para pasar el 0,5. Entonces ahí es donde yo juego con la palanca de mecanismo. ¿Cómo? De esta forma. Miren que aquí tengo la palanca al medio. Ya. Tengo la palanca al medio. No está ni al 0 ni al 0,5. La pongo al medio. Vale. ¿Sí? Y lo que hago es darle la pasadita y mire que se va al tiro, ¿sí? Lo ideal es lo que yo les decía a ustedes la clase pasada, muchachos, que obviamente van a haber bases en las que quizás la forma de la grabación, exactamente por eso dejé esto aquí, no lo borré, porque se acuerdan que esta línea de progresión es la del 0, 0, 5, 1, 1, 5. Aquí estas guías no me muestran, ¿sí?
O sea, lo que son las guías intermedias que usted trabaja con la palanca de mecanismo, esas guías no se muestran aquí, ¿sí? Pero igual son esenciales para nosotros trabajarlas. No recuerdo, creo que fue Edgar el que me preguntó en la clase pasada sobre eso, que obviamente es demasiado importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque igual eso produce la misma gradación o el mismo progreso evolutivo. Miren que aquí todavía nos queda línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrarla. 0. Cero 5. Un poco la media. Ahí sí. Noten ustedes, muchachos, algo, y es la diferencia de esta parte acá con esta parte de acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la máquina hacia abajo. Miren la forma que es algo simple, es crear una lineecita ahí leve hacia abajo, como asentadita hacia abajo. Obviamente es que pasa, si la máquina se asienta mucho, va a cortar el cráneo. ¿Por qué? Porque la máquina está tiene las guías muy al ras. ¿Sí? ¿Y se pasa así mismo con la trimmer? También se puede, sí, pero eso es dependiendo de la trimmer que usted tenga, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, usted tiene una trimmer Babyliss. Esa trimmer Babyliss le va a cortar muy bueno. Pero allá van a haber, van a haber cráneos en los que usted le van a cortar. O sea, le va a abrir hueco. O sea, como cortada, como si fuese una navaja. Entonces hay que tener en cuenta también con qué máquina se trabaja. Por ejemplo, yo tengo esta. Que esta es eso es una trimmer, una patillera de JRL. Pero ¿qué pasa? Ya enseguida, al lado de allá yo pasé la navaja, a este lado les voy a mostrar cómo trabajo con esto. Ya en un momentico lo vamos a hacer. ¿Qué guía seguía? Si ven que aquí se nos aclaró cuando bajamos la máquina. Ahí se aclaró. ¿Con qué guía seguíamos? Con la 1, ¿sí o qué? La 1. Vamos con la 1. La 1 un dedo y medio, ¿cierto? Un dedo igual. Ahí. Estamos progresando todas con un dedo. 0,5 un dedo, 1 un dedo, 1 y medio un dedo. Pero por ejemplo en este caso, acá como aquí tenemos buena abundancia de cabello, vamos a dejar el 1 y medio al espacio y vamos a trabajar de una al tiro con la peineta. ¿Sí? Que esa sí lo voy a voltear para que usted vea el proceso. ¿Sí? Miren que acá no se notan líneas. ¿Sí? No se notan líneas, pero igual, independientemente de que no se noten líneas, Hay que repasar. exacto, hay que repasar. ¿Por qué? Por perfeccionamiento. Yo no puedo, ay, no se notó, pa. Y el cliente se fue y lo veo de lejos, y ese poco de rayas. Ay, mi madre. 0,5, ¿cierto? Porque todo número ascendente se borra con todo número descendente.
Miren que trajo el zigzagueo. ¿Qué veces pasa que por ejemplo, en este ve más pelo y en el otro no? Porque allá va la caída. El compañero tiene el cabello hacia el lado de allá, ¿cierto? Entonces hay una parte donde se va a ver más cantidad de cabello, más densidad de cabello que en otra. Más que todo, casi siempre la densidad de cabello de más queda allá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es dependiendo el corte, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si por ejemplo el compañero Elías tuviese un corte que fuese más arriba, que fuese mucho más arriba, en el sentido de que fuese como más un tipo alemán, ¿qué pasa? Todo esto se le sacaría, ¿sí? Pero él viene con un corte un poco más bajo, un corte como más skin fade. ¿Ese corte es como un degradado normal? Así, Sí, es un degradado normal. porque el otro es en punta, cuando en V así. Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos el corte así, pero entonces si usted lo va a trabajar, por ejemplo, en caída, siempre se tiene que dar una prominencia un poco más respetable en los sectores laterales. Para que se note. Sí, para que se note. Para que se note. Entonces aquí, Elías, vamos a un poquito aquí. Aquí vamos a que todo este sector nos quede acoplado con la peineta, ¿cierto? A que todo este sector nos quede acoplado con la peineta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a lo mismo. Recuerden la base de posicionamiento, la base de firmeza de la peineta, que es esta parte de abajo, ¿sí? Y respetar de que el crecimiento del cabello natural nunca se sobrepase los dientes de la peineta. De esta forma. ¿Sí? Miren que aquí no está pasando por encima. Si yo hiciese esto, Ahora sí. ya aquí esto sería una trasquilada, ¿sí? Pero como yo lo sostengo abajo, ahí yo puedo pasar la máquina tranquilamente y no ¿No me está va a pasando hacer con nada. el 05, cierto? Sí, igual también se puede trabajar con el 0 y no que yo me acostumbre a trabajar con el 0.5, Sí, igual eso era más peligroso. pero es bobada mía. Miren aquí, ¿sí? Desde que se respete esa posición de no llevar el tope del cabello hasta aquí y no pasar el tope de acá, se trabaja una belleza. Y nos permite trabajar de cualquier forma. Miren, por ejemplo, acá este sector. La base de firmeza, la base de los cabellos y lo paso. Aquí igual. Hay algo importante acá que yo sé que ustedes se deben estar preguntando. Profe, ¿y si es en este sector aquí y la base está acá? ¿Cómo voy a cortar acá? No, la base está donde usted coloque la peineta, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso usted va a cortar acá, la base está acá, ¿sí? Si usted va a cortar acá, la base está acá. Por ejemplo, yo aquí lo bajo al 0 y esta base está acá. Y miren que él me acopla al tiro, ¿sí? Aquí hago la marcación del corte. Y miren que hasta las mismas líneas yo las puedo borrar con la peineta, si quiero, en este sector. Miren aquí la línea. Y yo me tiro acá. Y sigue que la línea se va al tiro. Y me queda bien acoplado. Obviamente por seguridad y por proceso yo enseguida le paso igual el 1,5, el 2. Para perfeccionar. Sí, para perfeccionar bien. Pero mire, por ejemplo acá el corte no se ve mal, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que yo hice ahorita al final allá, lo voy a empezar a hacer acá, que es que perfeccionar quizás una que otra lineecita que yo haya visto por ahí. Pero miren, ¿sí?
Y ahora va a seguir todo hacia atrás, igual de la misma forma. Vamos acá. Aquí sí nos queda un exceso más bastante. Pero ¿qué pasa? Miren que él nos acopla el toque. Y siempre respetando la base de posicionamiento y la base de los dientes. Aquí. Aquí. Que es una belleza. Eso debe limpiar enseguidita. ¿Y si fuera el caso de que marcamos con la navaja y la shaver y queda una línea? Con la navaja, como... Sacamos aquí el pelo con la navaja y después pasamos la shaver y queda una línea. Igual la misma pregunta. Ajá. ¿Qué pasa? Para eso, para ese proceso... ¿Se pasa cualquiera? ¿Ah? No. ¿Se pasa así la shaver? Sí. Pero ¿qué pasa? Ese mismo proceso para eso, para evitar esas líneas, es que nosotros pasamos la máquina hacia abajo. Ay, ay, ay. Para evitar esas líneas. ¿Qué pasa? Usted sabe que igual nosotros pasamos la navaja, pasamos la shaver y esa línea nos puede quedar ahí. ¿Sí o qué? Pero esa línea es muy difícil de borrar. Muy difícil de borrar. Y la mayoría de personas que quizás están iniciando tienen ese problema. Pueden degradar bien, pero esa línea es la que más duro les da. Entonces, sí, hay casos que tengo que pasar la shaver así por peteadita ajá, y la trimmer. haciendo el mismo movimiento. Pero ¿qué pasa? Que para eso nosotros pasamos la máquina hacia abajo. Para evitar de hacer esa línea. Ahora sigo acá. Nos empieza a acoplar muy bien el corte, ¿sí? Acá, vamos a esta parte de acá, un poquitico se va a olvidar, eso es. Miren acá. ¿Para qué? Para empalmar ambos lados. Aquí nos acopló, aquí todavía se ve una línea, ¿sí? Que yo mismo voy a borrar con qué, con la misma máquina. Y ya no fue. Sí, ok. Esta parte de acá, que se nota como con una marcación, la vamos a acoplar, pero cuando estemos acoplando la parte de arriba, ¿sí? O sea, cuando ya soltemos esto, porque esto aquí igual nos va a dar una cantidad de cabello que nosotros vamos a tener que cuadrar con la tijera, ¿sí? Aquí voy a repasar con la máquina, ¿sí? Lo que hicimos igual al otro lado. Vamos, número 2. Con la guía 1,5, ¿cierto? Sí, con la guía 1,5, sí. Se trabajando 1,5 solamente más la media. así el 0,5, 0,5,1. ¿Estás ocupando el mismo 0,5? Sí, estoy ocupando el mismo 0,5, Y sí. después el 1 normal y uno ocupándole como 1,5. Sí, sí. En este caso, o sea, estamos trabajando siempre de abajo hacia arriba y respetando la misma progresión de los números naturales. En este caso 0, 0,5. Porque ¿qué pasa? Eso era más adelante, pero igual les explico un poquitico sobre eso.
esta no es solamente la única técnica para trabajar, ¿sí? Pero esta es la técnica más fácil de entender, ¿sí? Es trabajando en una progresión ascendente. Pero ¿qué pasa? Que de cierto modo, se lo explico un poquito de esta forma, yo no le puedo dar a un niño recién nacido un plato de porotos, ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Si yo me pongo a explicarles, por ejemplo, técnicas con las que yo trabajo, que son mucho más avanzadas, que requieren de más años de práctica, van a salir del curso como y nada, sin saber nada, porque se les excedió en aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo les doy a ustedes la técnica básica para que ustedes empiecen a manejarla, a progresarla, y ya cuando yo vea que ustedes ya tienen una base bien establecida, tanto teóricamente como en práctica, yo ya les digo, esta es mi forma de trabajar, yo trabajo así, 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 o tenemos esta otra técnica, o tenemos esta otra forma de grabación, o tenemos este otro proceso, pero antes eso, ¿sí? Antes eso. Ya después, ya sí no le pegamos a TikTok, no le pegamos a muchas cosas que muestran por ahí en procesos, pero igual no hay necesidad. Número 1, ¿sí? Para repasar estas partecitas acá. Aquí estoy repasando. ¿Con cuál peine? Con el 0,5. 0,5 más la media. Así. El peine 0,5 más la media de la máquina, que me da el número 1. Uno y medio, entonces ya este sí es el 1 normal, más la media de la máquina. Para sacar una que otra lineecita. Y ahí sí se ve bien el proceso. Ya ahora me enfoco aquí en este sector, que si ustedes se notan acá, compañeros, por ejemplo aquí todavía nos queda un oscurito. Aquí en este sector todavía nos queda un oscurito. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Voy a repasar igual. 1 y medio. No me agarró. O igual se nota, entonces bajo al 1. Y ahí sí se está yendo. Pero igual voy a repasar un poco con este otro 1. Que es ya 0,5 más la media. Y ahí sí, ¿cierto? Y ahí no nos queda oscuro. Vamos entonces al otro proceso, que es cuál, quitar este sector de acá. Muchachos, ¿cómo vamos hasta el momento? Bien. Súper. ¿Se ha entendido bien? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran quizás de pronto agregar? Sí, por ejemplo, estoy cortando a mi cliente que me dice que esta parte le quedó como muy oscurita. Se la tengo que sacar con el 5. O sea, no, del 1,5. Que esta parte le quedó muy oscura. Esta parte de aquí. Sí. Sí, con el número 2. Porque Con el como 2. igual como el tope se hizo con el 2, usted primero lo que hace es pasar el 2. Pero en caso de que de pronto el 2 ya no le agarre, ya que va a hacer usted, entonces ya ahí sí va a empezar a bajar. 1 y medio, si el 1 y medio no le agarra, le baja el 1. Pero obviamente acá en este sector el 1 le va a hacer un hueco. Sí. Entonces ya acá, como les dije, ya aquí les voy a enseñar a trabajar con esta otra. Que esto es más sencillo, ya aquí no necesitamos lubricar porque aquí no va la navaja. Vamos a voltearlo aquí un poquitico para que Elías también va al proceso. Entonces aquí tengo, paso mi navaja o mi máquina. Esta máquina nos llega a nosotros a un doble cero, ¿sí? Ven acá. Entonces se puede comparar con la navaja.
Sí, se puede comparar con la navaja. Pero ¿qué pasa, muchachos? De una vez les digo, para que quizás de pronto luego no tengamos ahí el inconveniente. Todo corte que se trabaje, que ustedes me trabajen acá, lo van a trabajar todo con navaja. ¿Sí? Todo corte que se trabaje lo vamos a trabajar con navaja. Todo. Aquí ya lo tenemos listo, ¿sí o qué? Si ustedes notan acá, en este sector, un poquito casi se abajo, Elías. Miren la diferencia de esta parte a esta parte. Claro. ¿Sí? Esta parte aún todavía se ve muy oscura. ¿Sí se alcanza a notar, sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ya nosotros vamos a pasarle el H-Iber ahí. ¿Para qué? Para que aclare igual que este sector. Un poquitico. Ahí sí. Paso a seguir. Aún igual me falta darle la marcación de la parte de la patilla al lado de allá. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo voy a hacer. Y voy a sacar uno que otro cabellito que me haya quedado por aquí así loco. Para basar la navaja, ¿es mejor el gel de afeitar o ese? Cualquiera de los dos. Sí. ¿Y como idea del barbero, no? Sí. Yo este lo trabajo más que todo porque me facilita un poco más el trabajo, ¿sí? ¿Y cuál marca de navaja trabaja usted? Marca navaja. Sí. Yo trabajo aquí con la que más sencilla de conseguir la Dorco. Ah, bueno. Sí, Es yo que trabajo- igual tengo una Dorco, pero siento que el filo se le va muy fácil. Se le va muy fácil, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero igual es como la más fácil de conseguir, porque por ahí hay unas que son como chinas, japonesas, pero también son muy malitas. Hay unas Dorco que traen como un logo Hay una barbero. Dorco Prime, Esa misma. pero por ejemplo, vea, ustedes tienen que mirar, por ejemplo a mí me estafaron. Porque ¿qué pasa? Esta Dorco no es como tan buena que digamos. ¿Qué pasa? Hay otra que dice Prime, que el sellito es azul. Sí. Esa es buena. Esa es relativamente buena, sí. Esa es cara, sí. Esa es más carita. Sí, no, pero ni tanto. Por ejemplo, yo compro la caja de 10
como en 8 lucas. ¿Sí? Sí, Barato. con los proveedores, los parceros proveedores. Entonces aquí, muchachos, ya tenemos la parte del degradé. ¿Sí? Pasamos la parte del degradé. No, que pasó esa agonía. Como les digo, yo ya aquí entro a perfeccionar. ¿Sí? Entro a perfeccionar. Y ahora voy a la parte de arriba. Vamos a sacar esto. Esta parte. Pero antes de sacar esa parte, yo le voy a mostrar a Elías cómo le quedó el degradado a los laterales. Ese y el otro lado. Ahí siento que le falta un poquito de difuminado, o de mi idea. ¿O no? Pero esta parte acá, que esta hay que acoplarla con esto. A ver. Si esta parte acá sí, ahí sí le falta todavía. Claro. Aquí. En esta parte acá todavía le falta, pero tenemos que acoplarlo primero con el sector de arriba. Para no dejarlo pelado del todo. Entonces aquí vamos a acoplar el cabello. Vamos a ver cómo vamos a acoplar aquí en este sector. Cómo se acopla el cabello y también qué proceso le podemos hacer al cabello para que nos mejore mucho más. Por ejemplo, Elías me decía que él solamente se entresacaba, ¿cierto? Sí. Él solamente se entresaca. Vamos a ver qué podemos aquí organizar acá con el cabello que tenemos. Por ejemplo, miren acá. Acá, toda esta parte de acá es exceso, ¿sí? Eso era lo que yo les decía, que primero tenemos que soltar el cabello para luego acoplarlo, porque toda esta parte es exceso. Entonces vamos a acoplar todo este sector de aquí atrás. Ahí le voy a sacar todos estos excesos. Si quiere, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Todo este exceso yo lo voy a sacar. ¿Para qué? Para que no quede esa parte de ahí como muy excesiva. ¿Hasta dónde comienza el degradado, cierto? Sí. Del Yo- 0,5. ¿Cómo? Deja el pelo hasta el 0,5 más o menos, ¿o no? No, hasta arriba hasta donde está el 2. Ah, Porque quedaría muy abajo el cabello. Y igual se le tornaría. O sea, se le pierde la parte de la gradación. Pero en este sector sí no se lo voy a quitar. ¿Sí? Porque igual usted maneja el cabello más largo ahí. Aquí, un poquitico hacia abajo el día. Ven que aquí se nota una línea igual. Acá se nota una línea sobre esta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí yo con la tijera?
Yo esto lo puedo hacer o con la tijera o con la misma máquina, ¿sí? ¿De qué forma? De esta forma. Por ejemplo, aquí con la máquina es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tarda tanto. Simplemente se quitan esos excesos. Acá, en este sector, igual lo mismo. Ahí sí. ¿Cierto? Ahora, acá, vamos a ver el proceso ya de la parte de acá interior, de la parte de arriba. ¿Sí? Elías, usted solamente se entresacaba el pelo. Algunas veces sí. O sea, como cada 2 veces que voy a la peluquería me saco unos 2 dedos. Pero si quiere me saca un dedo. Este es el resultado de la entresacada. ¿Qué pasa? Que la entresacada deja, si ustedes se notan acá muchachos, igual también como recomendación Elías, miren esto acá. Si ustedes ven en el intermedio del cabello, bueno, de pronto ahí el compañero no lo logra ver, mírenlo acá, se notan cabellos mucho más pequeños sobresalientes. ¿Sí? Esos son los cabellos que no alcanzan a salir bien porque la entresacadora lo que hace es sacar uno sí, uno no, uno sí, uno no, y el cabello que queda totalmente quebrado. Entonces ese cabello no te va a recibir el suficiente nutrición que necesita. Entonces, por esa razón yo no recomiendo entresacar. Yo entresaco en las partes de aquí, ¿no? Como para conectar. Y arriba corto, pero como cruzadito. Lo ideal es que, por ejemplo, si usted quiere el cabello que sea un cabello firme, grueso, o bueno, no tan grueso, pero sí pues a la consistencia suya propia, sí. Lo ideal es que si usted quiere sostener el cabello bien natural, no se entresaque, porque le empieza a crear esto que yo le digo. Y mire que acá se nota mucho, por ejemplo acá, y aquí si yo lo levanto se nota la irregularidad igual del cabello. O por ejemplo acá todos estos cabellitos que se notan ahí que están saliendo le pueden afectar quizás de pronto a más plazo la forma natural del cabello. Por eso es que a veces el cabello se pone pajoso, o sea, se pone como muy seco. Si quiere me corto unos 2 dedos. Démosle una cortadita ahí leve. Vamos a quitarle todo este exceso de punta, ¿sí? Vale. Que todo este exceso de punta es el que quizás nosotros cortando este exceso de punta, nosotros ¿qué podemos hacer? Le podamos dar un poquito más de nutrición al cabello para que le absorba más, ¿sí? Entonces vamos a cortarlo de esta forma. ¿Cómo lo corté ahí? Ahí no le hice un corte recto, ¿sí? Sino que yo lo que hice fue cortar en diagonal para que el cabello pueda absorber un poco más de nutrientes. Vamos a hacer el mismo proceso acá. Pero por ejemplo acá en este sector yo lo corto en diagonal. Mire que el corte no se ve lineal, ¿sí?
Aquí ya lo más posible, Elías, es que el cabello te dé un poquitico más de crecimiento, quizás un poquitico más rápido. O sea, lo vaya a ver quizás de pronto usted un poco más grueso. Por ejemplo, aquí se nota de cierto modo que se degrafiló mucho. ¿Sabes qué, Elías? Yo creo que yo ya te había cortado en una ocasión. ¿De verdad? Sí, había un Valdivia. Ay, Yo creo que sí. al frente de un estacionamiento, ¿no? Sí, allá en- Igual he ido unas veces. al frente del Monte Dorado. Sí, sí, he ido ahí. Probablemente no habría. Yo creo que sí. Sí. Entonces aquí, compañeros, ya nosotros ya cortamos lo que de cierto modo íbamos a cortar, que fue obviamente más que todo como dar un pequeño repaso al cabello de la parte interior. Igual sabemos que el compañero no maneja el cabello tan corto, ¿cierto? Sí. Sino que nos quede más larguito. Con este corte que nosotros acabamos de hacer en la parte interior, ahí le vamos a dar un poco más de vitalidad al corte, ¿cierto? Un poquitico más. Y para marcar la frente, ¿cómo es? O sea, cuando la gente llega al niño y tiene la frente marcada. Sí, esa parte, por ejemplo, aquí, cuando nosotros vamos a marcar la frente o cuando vamos a marcar el cerquillo, ¿qué pasa? Nosotros debemos iniciar desde la Del parte centro, media, sí. Iniciamos desde la parte media hacia un lateral primero y luego el otro. Entonces, ¿qué pasa? Debemos tener en cuenta primero el crecimiento de la persona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay personas donde la densidad de cabello en este sector es extremadamente excesiva, ¿sí? Y si usted les corta a ellos ahí en cuestión de 2-3 días se le va a ver una mancha verde, Sí. que es de cabello del crecimiento. Yo a ese tipo de personas no les recomiendo marcarse el cerquillo. ¿Por qué? Porque eso se va a volver una esclavitud para ellos. Cada 2-3 días, Marcar. y no falta el que trasquile, porque hay muchos que trasquilan. Sí, lo digo me por pasaba eso experiencia. cuando recién empecé a ver todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que sea un crecimiento de cierto modo no tan prominente. Y lo sacamos desde el centro A un lado. a un lado, teniendo en cuenta de que la altura del centro tiene que ser igual al mismo lado, ¿sí? No se puede venir así en Y diagonal. el tope del lado aquí seguía por la ceja, ¿cierto? No, No. porque la ceja acá nos puede dar mucho más largo. Por ejemplo, si yo lo llevara hasta aquí, hasta el tope de la ceja, la marcación del flequillo me daría como por acá. Pues sí. Y toda esta parte se pierde. Entonces todo Y variando eso es todo lo que nos va a dar ahí ese crecimiento verde. va variando de la persona, ¿no? Del tipo de pelo que tenga y Sí. la cantidad que tenga. Sí, exacto. Por ejemplo, yo tengo clientes que saben que aquí me llegan trasquilados. Hace poquito llegó, que me pasé la máquina a afeitar, me pasé la Gillette en la casa y te estaba hasta aquí. Y yo, ay, mi madre, ¿yo cómo la voy a arreglar a usted, son mi viejo? ¿Qué me tocó hacer? El crecimiento que tenía, darle una marcadita, pero muy leve. Le dije, no se toque eso, dejémoslo crecer. Porque literal lo tenía hasta aquí. Como cuando se hacen las cejas. No, imagínese usted pasa a hacer una Gillette en la ceja. No, se deja nada. Lea, ¿sabe qué? Le va a quitar un pelito que tiene aquí que está como muy... Aquí. No, aquí tiene un pelo en toda la mitad de la frente. El pelo de la suerte. El pelo de la suerte. No tenía idea. Uno siempre tiene el pelo de la suerte, pa. Entonces, muchachos, ¿qué tal ven aquí el trabajo? Vamos a secarle un poco el cabello al compañero. Vamos un poquitico de secado.
poquitico leve. A la otra me gustaría saber cómo dividir la parte de arriba del pelo, o sea, la parte del flequillo con la parte de atrás. Esa parte la vamos a ver cuando veamos particiones y trabajo en tijeras. Vale. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo les voy a enseñar a trabajar, obviamente, como les digo más adelante, cómo se va a trabajar la parte central, la parte de los intermedios, cómo crear líneas cóncavas, líneas convexas, líneas verticales y todo lo que se puede trabajar con ese promedio. Vale. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer un poquitico más adelante. Quedó fino. Por ejemplo, la parte que habíamos dicho que le faltaba, mire que la acoplamos aquí un poquitico con el cabello Sí, y ya nos acopló todo completo. claro. Sí. No, quedó bien. Sí. Ahora yo voy a sacar estos excesos de cabellitos que nos quedan. Creo que ese abajo la cabeza de Lía. La nada misma. Ayuda con la navajita aquí un leve. Su buena sacudita. Compañeros, preguntas, recomendaciones, consultas, madrazos, algo que quieran anexar, alguna pregunta que se les haya ocurrido quizás de pronto en el transcurso del corte, algo que quieran aclarar. Dígame nomás, con total confianza que aún estamos en clase. Ahí sí. Ahora al otro lado. No sé por qué siento que esta parte tiene menos densidad que la otra. Ah, pero sí la luz. Ah, Ahí sí hay que tener en cuenta la luz también. ya. La luz, el proceso, que aquí se ve con más luz de allá. Claro, sí, es verdad. Sí. No, pero Aquí se ve un poquitico más oscuro. quedó bien. Eso es. Entonces, mis compañeros, preguntas, recomendaciones, madrazos,